por teléfono y con la presencia de los congresistas, la congresista Marta Chávez, el congresista Josué Gutiérrez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y por teléfono vamos a hablar con el doctor Mario Moretti y también con el doctor Enrique Bernales. En verdad, de lo que se trata, estábamos conversando en la pausa, sabemos que en realidad se ha producido pues una suerte de terremoto político que al final de cuentas uno se pregunta, primero, no le conviene al país, pero en segundo lugar, ¿por qué se llegó a esa intensidad? Sobre todo porque en el fondo el más afectado sin duda, y así lo dicen los analistas, resulta siendo el Parlamento, y pérdida de poder por parte del Parlamento o descrédito público del Parlamento, pues es un grave daño finalmente a un orden democrático. ¿Cuáles son los efectos de la elección de los magistrados y la Defensoría del Pueblo? Las reacciones que se han producido, y si vamos efectivamente, como se espera que sea lunes o martes, a poder primero que declinen o no sean aceptados los ya aprobados, y a su vez que se logre formular consensualmente otras figuras para la Defensoría del Pueblo y para el Tribunal Constitucional. Doctora Marta Chávez. Buenos días, gracias. Gracias, mi saludo a los oyentes y a José que me acompaña aquí, Armando. Yo creo que es una situación muy delicada y yo no termino de explicarme qué ha pasado detrás. Yo pienso que yo lo he llamado una conspiración, no quiero preocupar, ¿no? Pero algo raro ha pasado, porque yo analizo, Raúl, hace el año 2007, hace 6 años, cuando el Congreso eligió a 4 magistrados, al señor Paz de la Barra, al señor Ríos, al señor Alarcón y al señor Eto, La República, por ejemplo, editorializó, dando la bienvenida a ese acuerdo, a ese consenso, difícil de lograr porque es una votación súper calificada, que viene dentro del paquete de funciones con las cuales un congresista entra a trabajar. En circunstancias en que además ningún partido tiene una mayoría ni absoluta, ni tampoco junto con otro partido logra esa mayoría absoluta, menos la mayoría súper calificada de 2/3 que se requieren y que obliga entonces a tratar de encontrar una salida. Eso que la República saludaba como consenso y como acuerdo, hoy viene con la etiqueta, eso mismo que pasó y que luego de que algunos inconvenientes determinó la designación de el doctor Eto y algunas personas que hoy conforman el Tribunal Constitucional, ahora se le cuelgue el término de repartija, con lo cual yo no estoy de acuerdo porque sé que es algo injusto. Nosotros desde el fujimorismo hemos actuado de buena fe. Yo lo mismo creo que dirá Josué por su bancada parlamentaria humanista o nacionalista. Pero cuando sale el resultado, repartija. Y con eso no solamente se hace una calificación injusta, porque nosotros hemos actuado de buena fe y sabemos que no puede gustar a todos un acuerdo, pero ahí está. Y entonces eso termina por dinamitar la capacidad del Congreso. ¿Usted no cree que esto que ha pasado es una respuesta a la indignación de la gente en las calles? ¿Usted cree que es una conspiración? A mí me parece que le han sembrado, porque el solo hecho de que todos los periódicos y todos los medios usen la repartija y que el día anterior todos los medios están hemos caído. ¿Conspirando? No. Alguien ha sembrado, el que conspira es el que ha sembrado eso. Y viene junto con poner un audio. Yo siempre lo he dicho, a mí no me interesa que me graben, que me chuponeen, lo he dicho porque total yo no hago nada malo y no me importa. Pero ya el solo hecho que un día antes de la elección salga un audio, y yo no castigo al diario que lo publicó porque se carnecita, obviamente, ¿no? En que les han grabado varias conversaciones informales a una comisión que funciona a puerta cerrada, ya me llama la atención, pues, ¿no? Entonces, y en el que además el fujimorismo, hay que decirlo, en esas grabaciones el fujimorismo sale victimizado porque aparece que el señor García Belaúnde, que representa un partido minúsculo, una bancada minúscula en el Parlamento, pretendió hacer una conspiración a nuestras espaldas y dejarnos de lado. Entonces, eso confirma para nosotros lo que nosotros habíamos sabido porque algunos voceros nos habían dicho, porque siempre se conversa, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? A mí me preocupa eso, y me preocupa el más adelante y el manoseo que se ha hecho a personas que pueden no gustarnos, pero todas cumplen los requisitos. Eso es lo que resulta, pues, sí. Es decir, hay un proceso de desestabilización. Yo creo que sí, institucional, cosa que es muy grave. Sí. Y que tenemos que estar todos muy alertados. Exacto, ¿no es cierto? exacto. Ahora,
por dónde encaminar la solución es lo que luego le preguntaría a la doctora Marta Chávez. Vamos a escuchar al congresista José Gutiérrez. Bienvenido también, congresista. Muchas gracias. Bueno, ustedes han Raúl. recibido, por supuesto, todas las andanadas habidas y por haber. A ver, este es un tema estrictamente legal. Los parlamentarios han trabajado en función a un mandato de orden constitucional. El 201 lo establece con claridad. Y el esfuerzo realizado por una comisión especial, sin duda, merece nuestro respaldo. No obstante a ello, han habido cuestionamientos antes y ahora que se han de alguna forma cautizado mucho más. La salida legal, sin duda, ya no corresponde al Congreso en los actuales momentos, habida cuenta que el Parlamento ha perdido competencia sobre el mismo. Y así lo establece desde el momento que se publica la resolución legislativa, donde el Congreso finalmente otorga a las personalidades, como guste o no, a las personalidades que están en este proceso, el título o el carácter de magistrados. Resulta entonces importante hacer una calificación de tipo. Los señores magistrados tendrían que no juramentar a efectos de declarar vacante esta plaza. Y creo ya hay predisposición. Cuando dicen me coloco al costado, en fin, supongo que están diciendo eso. Lo que existe en estos momentos es la predisposición, porque una renuncia, una declinación no procede. Claro, porque había cuenta que no ha juramentado. Pero digamos, si ya estoy diciendo me pongo al costado, estoy diciendo claro, no voy a juramentar. No voy a juramentar. Correcto. Con lo cual tácitamente no acepto. Y ojalá que sean congruentes con lo que han dicho, ¿no? ¿Usted cree que de repente juran? No, por eso, ojalá que sean congruentes con lo que digan. Pero no sabemos, el caso de Pilar Freitas, que parecía ayer que sí, pero ahora parece que no. En la noche ya no se sabía si finalmente iba a declinar. Bueno, por eso, repito. Eso es que todo el mundo anda muy apurado también. Por eso, repito, la calma y la prudencia siempre es buena, sobre todo cuando queremos fortalecer la institucionalidad, que ciertamente ha sido trastocado, y ciertamente buscamos que también la estabilidad jurídica sea un instrumento válido para muy serenamente todos poder dar la solución que corresponde. Y hay predisposición de magistrados, predisposición de los miembros del Banco Central, predisposición de los que están en estos momentos en Defensoría del Pueblo. Ojalá que podamos llegar a feliz término. Naturalmente cada institución tiene una ley orgánica que lo diferencia y ciertamente sobre eso también es bueno repetir que los cargos son irrenunciables. Sin embargo, como no se ha dado la juramentación, cabe perfecta la posibilidad de que simplemente se quede vacante al momento de no juramentarse, y hay que esperar 10 días para ese efecto, de acuerdo a los plazos que establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Creo ahí está el fundamento jurídico de este tema. Ahora, forzar, digamos, declarar sin efecto la resolución legislativa es decirle a los ciudadanos, ¿no?, más allá a quienes tienen cuestionamientos marcados y no, decirles, señor, yo te designé hoy día y mañana te estoy quitando el título, porque a mí se me da la gana. No, eso no, porque finalmente no es la conducta natural que debe seguir el Parlamento, sino más bien dejar a libre discreción de los magistrados, que además han hecho un anuncio importante para deponer sus cargos y no juramentar sobre este extremo, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa. 8:49, 8:50 de la mañana. A hablar telefónicamente con el doctor Mario Moretti Pachas. Doctor, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Bueno, ¿ha escuchado usted los argumentos de la doctora Marta Chávez y el doctor José Gutiérrez? Básicamente, en realidad, todavía no escapamos de algo que no es formal, en verdad. ¿Qué cosa es lo que entre lunes y martes tendrá que resolverse, por un lado? Y también ya empezó a deslizarse que en realidad gran parte del conflicto es por el hecho de que no existe una normativa mucho más realista para la evaluación y selección de los postulantes a estos cargos, y se ha hecho referencia sobre todo al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es su opinión? Sí. En efecto, en realidad ya existe un precedente en el año 2007, una situación similar.
¿Y qué es lo que sucedió? En 2007 se reunieron la Junta de Portavoces y acordaron anular la elección. Y es allí donde ya se tuvo en consideración que el Congreso había hecho una evaluación y en base a la presión de la opinión pública y de los medios de comunicación se nombraron de acuerdo a los méritos, al puntaje que habían obtenido quienes postularon en esa oportunidad al Congreso como para ser miembro del Tribunal Constitucional. De tal manera que precedente, y es que sobre todo si no han juramentado, en realidad existe un nombramiento igual, la situación fue similar. El nombramiento, publicación, y vino el escándalo, y en base a ese escándalo se anuló esta elección. Ahora, pero doctora Moretti, este escándalo viene precedido por el propio presidente de la República, cosa que ya es más extraña, pues, porque entonces todo el mundo piensa que hay un enfrentamiento de poderes, que no es aconsejable para nadie. Por supuesto, yo siempre, y lo he manifestado en un libro que escribí, La Reforma Judicial Interrogante, y ahí digo que siempre los políticos tratan de nombrar agentes de su entorno para que los protejan cuando están ejerciendo el cargo y sobre todo cuando se van. Y es por eso que yo propuse en esa oportunidad, en el año 2008, a raíz de una situación similar, de que los miembros del Tribunal Constitucional sean electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, que se evalúen, porque desgraciadamente aquí no hay constitucionalistas o personalidades en el ámbito jurídico que pretendan postular porque son vejados en el Congreso. Y la vejación viene justamente por la forma como son interrogados, por la forma como son entrevistados, y a las finales no salen elegidos los más capacitados, sino los que tienen un favor político. Y cuidado, Raúl, tenemos nosotros que en este momento se van a elegir a 6 en bloque. Dentro de 5 años vamos a tener un problema similar. Se van a elegir a 6 en bloque y van a ser los políticos quienes van a nombrar a las personas para que los protejan como miembros del Tribunal Constitucional ahora, y cuando venga dentro de 5 años nuevamente un Congreso que tenga mayoría, va a suceder igual. Es que este es el momento en que la opinión pública, los medios de comunicación, tenemos que presionar a fin de que que el Congreso sea ajeno al nombramiento, que en todo caso, como sucedió en la época pasada, que los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, eran elegidos de determinada gente y era el Senado quien en última instancia ratificaba esta elección. Bien, gracias, doctora Moretti, gracias por esas consideraciones. El doctor Enrique Bernales también está con nosotros, es parlamentario y constitucionalista. Doctor Bernales, buenos días. Buenos días. La pregunta es, pues, ¿cuál es la mejor manera de salir de esto? ¿Anulamos toda la elección o esperamos las declinaciones? Bueno, en realidad el tema es complejo porque lo que se ha producido objetivamente es una crisis política por rechazo popular, por intervención extemporánea del Poder Ejecutivo, por una serie de equivocaciones que se han producido en sede parlamentaria. Y entonces esto hay que resolverlo. Es una crisis, ninguna crisis que demora se resuelve simplemente por el paso del tiempo, sino por la actitud decidida de los que son los principales responsables y actores. En este caso, en primer lugar, el Parlamento. Hay que tener en cuenta que quienes han enviado sus comunicaciones textualmente no han renunciado. Han puesto a disposición del Congreso los cargos para los que han sido nominados. Por consiguiente, como se dice deportivamente, la pelota es en la cancha del Congreso y el Congreso tiene que tomar una decisión. Hay la posibilidad de que se reúna el Congreso en legislatura extraordinaria, si es que hay un número determinado de parlamentarios que lo piden. Yo creo que todas las bancadas... O sea, y se deben reunir para anular la elección. No es para anular la resolución, sino para tomar nota y dejar sin efecto. Mi propuesta es dejar sin efecto esa decisión, porque la nulidad evidentemente procede si es que se encontrase algún vicio en el proceso de elección. Pero ¿cuál sería el motivo para dejar sin efecto lo acordado?
la puesta a disposición de todos los miembros, su deseo de no ejercer el cargo. Este es un hecho objetivo como para motivar el que quede sin efecto esa votación y se proceda nuevamente a un conjunto de medidas habilitadas por el reglamento del Congreso, pero donde realmente la actitud de cada uno de los grupos parlamentarios sea respetar la esencia de la elección, que no puede ser una elección con contenido de carácter político, porque no se está eligiendo cargos políticos. Muy bien, doctor Bernales. Evidentemente es un órgano político, pero no puede actuar de esa manera. Muchas gracias por esta opinión de Enrique Bernales aquí en Ampliación. Sí, bueno, lamentablemente el tiempo nos va ganando, así que rápidamente, reacciones finales, doctora Marta Chávez. Sí, bueno, gracias. Yo creo que coincido con el doctor Amoretti y con el doctor Bernales, coinciden con la actitud que el fujimorismo ha tenido el día de ayer, perdónenme la voz, de presentar un pedido de legislatura extraordinaria. Perdón. Llamemos rápidamente, por favor, a un médico. Estoy bromeando porque está... Sí. Pero ¿tiene usted agüita? Sí, tengo agüita, pero no me pasa. Sí. Entonces el fujimorismo ha presentado un proyecto, un pedido, ayer, abierto a las firmas de todos los congresistas, porque se necesitan, como dice el doctor Bernales, 78 firmas. Entonces, esperamos que, yo sé que ya hay varios parlamentarios de otras tiendas políticas y la comprensión del propio presidente del Congreso de permitir y facilitar que este documento se quede abierto a la firma y se vaya completando el número de firmas. Yo creo que esa es la salida y es la voluntad del Congreso ante estas declinatorias que no tienen ningún efecto jurídico, sino simplemente son una expresión de principio de las personas. Claro, pero que cambia pues el cuadro Así de es. situación. Ahora, entonces sí creo yo le echaba, doctora, una cosa que es la pregunta clave. ¿Usted cree que como consecuencia de esto, bueno, se invalida lo anterior, pero vamos a lograr consensos como para nominar y van a haber personas que acepten, porque ese es el otro tema? Esa es mi preocupación más grande. Bueno, creo que la preocupación que hace, digamos, pronunciarnos a los parlamentarios es que ojalá podamos tener la oportunidad de elegir a los nuevos magistrados. Bajo este contexto es bien complicado, porque la buena fe ciertamente ya no existirá, porque las condiciones que se han establecido ahora para llegar a un consenso, que son después de 2 años, que estamos prácticamente cerrando el segundo año de ejercicio parlamentario, nosotros creíamos que le estábamos dando al país la oportunidad de tener, digamos, nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional, pero a la luz de la realidad hay una crisis política. El día lunes hay una convocatoria al mediodía, la Junta de Portavoces, donde cada uno de ellos ya llevará una posición firme de bancada para hacer viable la solución a estos temas, que naturalmente, más allá del enfoque técnico-jurídico, hay también un enfoque político que no quisiéramos empañen estas actividades a raíz de este 28 de julio, que ciertamente nosotros lo esperamos como un día que tiene que ser reflexivo en tanto y cuanto veamos al Perú del futuro, ¿no? Sí, como ha dicho el doctor Bernales, en realidad estamos ante una crisis política y por tanto la salida tiene que ser una salida política. Claro. Política y jurídica. Porque, sí, claro, sí, sin duda. Sí. Pero digo, la preocupación tiene que partir de ese hecho, es decir, políticamente tenemos que llegar a un acuerdo porque el espectáculo que se está presentando es absolutamente desestabilizador. Pero hay temores también, Raúl, con relación a un antecedente que señaló el doctor Amoretti y lo dijo también el doctor Bernales. El temor es respecto al derecho que se ha generado con la publicación de la resolución legislativa y que un magistrado anteriormente, el doctor Ríos, si no mal recuerdo, ha hecho uso de ese mandato, de esa disposición, y lo ha ganado de manera procesal y de manera de argumentos de fondo,
y que yo por lo menos me inclino a no dar ápice, digamos, a esos espacios de discusión en el futuro, ¿no? O sea, creo que ahí también hay que cerrar las brechas, ¿no? Sí. Pero yo creo que estos problemas de estas idas y vueltas, de que si alguien decide juramentar o no decide juramentar, que al final estamos dejando las cosas. Además, la vacancia no es un galardón para alguien, que le digan a alguien que simplemente, como no va a juramentar, se declara vacante. No es tampoco es un maltrato más a la persona. Yo creo que con la misma voluntad que se generó la designación, con esa misma voluntad se puede dejar sin efecto. El Congreso normalmente anda derogando y modificando leyes ya publicadas, o sea que yo no le veo desde ese punto de vista ningún tema legal ahí, más bien... Y no tiene ningún dramatismo así tampoco. Es, y corta por raíz el tema. Ahora, coincido con el doctor Bernales respecto de que aquí no hay nulidad, porque no ha habido un vicio, sí, pero claro. Sí hay hay que tomar nota de que este acuerdo que se tomó, y yo insistiré, por favor, no le hace bien a todo el país, al Congreso, ni a la Presidencia de la República, a nadie. Sí, a los que quieren destruir el Estado por una cuestión ideológica de repente, quieren hacerlo saltar en las circunstancias en las que Raúl previene. China ha bajado el porcentaje de su crecimiento. Se viene, parece, un tema de crisis o por lo menos de ajustes económicos, y en esas circunstancias no podemos darle pie a nadie que quiera hacer saltar el Estado por razones ideológicas. Entonces hay que ponerle inmediata solución, y quiero terminar aquí señalando, pidiéndole disculpas por la voz, señalando que ojalá los parlamentarios de las distintas tiendas políticas en este curso del fin de semana se acerquen al Congreso y el día lunes para que se logren las 78 firmas, para que se proceda de inmediato al día siguiente o el día miércoles a una sesión extraordinaria, una legislatura extraordinaria, y este asunto quede zanjado definitivamente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero continuaremos todavía todas las... Gracias, doctor Raúl. El lunes habrá la solución que corresponde. Y gracias también a Enrique Bernales y Mario